un caso en el que un hombre era víctima de violencia familiar. A los pocos meses de haber decidido ir a vivir con su conviviente, todo parecía ir de maravilla. Sin embargo, poco tiempo después, la mujer empezó a tener actos violentos con su pareja. Él decide no darle mucha importancia. Sin embargo, poco tiempo después, él empieza a llegar tarde del trabajo. La mujer le insinúa de que él la está engañando. Harta de la situación, decide agredir letalmente a su pareja, donde posteriormente él es llevado de emergencia a un centro médico. Harto de la situación, decide denunciarla. Los policías, al escuchar su situación, se burlan de él. Sin apoyo y decepcionado, decide enfrentar a su pareja. La mujer, alterada, empieza a agredir y golpearlo, donde lamentablemente él pierde la vida. Muy buenos días, mucho gusto. Hoy presentaremos un tema muy controversial hoy en día, la violencia familiar. Desastre familiar, ponle un alto. Los presentadores que daremos más información al respecto son Juan Escobar Mendoza, Eduardo Gonzalo, Liwisi Sotelo y quien les habla mi persona, Dianela Iscandiapasa. Muy bien, ahora bien, ¿cómo empieza? Los estereotipos. La falta de iniciativa de la víctima, la falta de apoyo y miedo, vivir engañados y no dejar de lado el orgullo. Son los principales factores que dan indicios a estos actos violentos. Muchísima gente sufre violencia familiar, pero lo que es más alarmante aún es conocer que el 86% de esta gente, aun pudiendo denunciar este hecho delictivo, no lo hace. Y es que si nos paramos a pensar un poco, nos damos cuenta que es el miedo la respuesta. Ellos sienten miedo de su agresor, miedo de que pudiera tomar represalias contra ellos. Esto también lo aseveró Alejandro Vilches, el ex jefe de la INEI, de donde nosotros sacamos esta alarmante estadística. Además, existen dichos muy comunes y que demasiada gente los repite, tales como que la denuncia es una pérdida de tiempo o que no vayas a comisaría porque no te van a hacer caso. No hacen nada más que ahondar más el problema. Y es que en comunidades donde estos dichos se han normalizado, casos de violencia familiar nunca van a salir a la luz, haciendo que las consecuencias crezcan exponencialmente, tanto en el apartado psicológico como en el apartado físico. Un estudio realizado en Ecuador en 2017 reveló que de 40 mujeres, 33 sufrieron estrés postraumático y trastornos de ansiedad por haber estado prolongadamente sufriendo violencia familiar. En 2019, el INEI publicó que el 62% de familias, los adolescentes y los niños son los que más sufren violencia de tipo verbal, gritos, humillaciones por parte del padre y de la madre. En el aspecto físico, no hace falta que decir, lo vemos todos los días en las noticias, pudiendo llegar hasta la muerte. Es por eso que la violencia familiar debe ser detenida mediante la denuncia y tenemos canales para hacer eso. Entre los tradicionales tenemos a la comisaría y entre los más actuales tenemos a páginas web que también brindan apoyo psicológico a las personas que sientan esta clase de temor para que la violencia familiar se dé a conocer y pueda ser detenida. Algunas características que nos pueden ayudar a reconocer si existe violencia familiar es detectar las etapas de esta, pues la violencia actúa en distintas fases. Y esto lo respaldamos gracias a la psicóloga estadounidense Leonard Walker, quien sostiene que la primera fase de la violencia es la tensión, donde ocurren los insultos y ciertos forcejeos. La segunda fase, la explotación, donde hay golpes y maltratos mucho más graves. Y la tercera fase, la fase de la reconciliación, donde el agresor se da cuenta de lo que hace y le pide perdón a las víctimas. De esta manera podemos identificarlas y de esa forma poder pedir ayuda. Uno de estos medios son las instituciones que brindan su apoyo hacia víctimas que han sido violentadas, tales como Cabifam o MIMP, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, o centros de ayuda para la mujer, pues son ellas quienes reciben mucho más maltrato por parte de sus parejas o de su familia.
y de esta forma poder denunciar el acto delictivo. No obstante, también hay algunos que afirman que el principal recurso para acabar con la violencia familiar no es esperar a que el daño ocurra y después denunciar, sino tomar acciones antes de que ocurra. Establecer reglas y normas de convivencia ayuda a entablar límites de conducta dentro del hogar, o tomar de ejemplo algunos países extranjeros como España o Canadá, en los cuales se prohíbe la violencia en sus centros educativos, resultando beneficioso puesto que en los últimos años sus índices de violencia se han reducido considerablemente. Algunas organizaciones apoyan esta medida puesto que de esta manera salvaguardan la integridad de los alumnos y docentes. Sin embargo, este razonamiento es inexacto, puesto que muchas veces no se puede prevenir la violencia. Establecer normas de convivencia en las familias peruanas es complicado, puesto que el ritmo de vida del país no lo permite. Muchas de estas están ocupadas en el trabajo o en los estudios. Además, los estudiantes en la actualidad viven en un ambiente que puede llegar a ser agresivo y violento, y se ha visto desde hace décadas, inclusive captando la atención de varios grupos en contra de la violencia y maltrato escolar. Aún así, sigue siendo uno de los mayores problemas en escuelas públicas y privadas del país. ¿Qué decimos de todo lo expuesto? En conclusión, la mitad de las familias en el Perú sufren de violencia familiar, y el recurso primordial ante esto es la denuncia, evitando así trastornos psicológicos y lesiones físicas. A su vez, hacerla en los medios respectivos.